el equipo 6 de Baja California Sur y esta es la actividad sobre las reformas educativas. Cabe mencionar que no vamos a hablar sobre las reformas de los años 80 porque en ninguna de nuestras escuelas ya hay algún docente que haya ejercido o que haya vivido pues esas reformas. Bueno, vamos a empezar con la reforma de 1992 que se creó en ese año, pero se articuló hasta 1994 y la palabra clave dentro de esta reforma es la articulación. Porque, bueno, el presidente en ese entonces era Carlos Salinas de Gortari y recordamos que nuestro país se abrió a la modernización a través del neoliberalismo, que fue, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, se descentraliza la SEP y entonces también se descentraliza el sindicato, entonces ya pasamos de ser federación a las SEP dependen de cada estado. Se crea carrera magisterial y se crea el programa de Ceneval en 1994. Recordemos que en ese entonces el lema del gobierno de Salinas era Solidaridad, Unidos para Progresar, y esto tiene que ver porque las reformas educativas siempre van a responder a los momentos históricos y políticos en los que se vivan. Entonces, cuando hablamos de Solidaridad, Unidos para Progresar, se crea la CONALITEG, que quiere decir que son los libros de texto gratuitos que tenemos hasta la fecha. También se crean los programas en los que los padres de familia son los que ayudan a construir las escuelas de sus hijos, cosa que sigue perdurando en nuestros días, y a nivel curricular se empieza a trabajar por propósitos de aprendizaje. Se incluye la educación sexual, que después va a salir en la reforma del 2004, y también los maestros empiezan a trabajar como de una forma diferente a lo que se había estado trabajando en los años 80, que veníamos arrastrando desde el caudillismo. Ok. En esta reforma todos los maestros consideraron que ha sido la mejor hasta ahorita. Ellos decían que recibían muy buenas capacitaciones, que de hecho tenía un libro que era para los maestros donde ya venía como que toda la planeación bien estructurada y ya no tenían como que estar buscando más, venía todo muy bien hecho. También la metodología que aplicaban pues era basada en el constructivismo, es decir, como la palabra le indica, que los niños tenían que construir su propio aprendizaje. Ellos eran como que los centros de atención y ellos eran los que se dedicaban pues a buscar cómo iban a ir aprendiendo de forma autónoma. También mencionaban que habían enciclopedias que eran como una computadora donde podían ponerles ellos dinámicas a los niños. En sí que era muy funcional y que hasta ahorita para ellos ha sido la mejor reforma que ha existido. Bueno, posteriormente el sistema educativo se mantuvo con ligeras modificaciones, a lo mejor en el artículo 3º, pero sufre una reforma que inicia en el 2004, va a sufrir 3 periodos, que es 2004, inicia en el kinder, 2006, que es secundaria, y 2009, que es en primaria. Estas reformas cabe mencionar que se consolidan hasta el 2011. En este momento nuestro país cambia de un gobierno priista que se ha mantenido desde que se crea el presidencialismo y pasamos al PAN con Fox. Bueno, la reforma del 2004 que se consolida hasta el 2011 se cambia lo que habíamos manejado en las reformas anteriores de propósitos de aprendizaje a aprendizajes conceptuales. Cuando se cambian aprendizajes conceptuales hablamos de procedimientos y aptitudes y entonces se crean los campos formativos, las competencias y los aprendizajes esperados dentro de la currícula. Es una reforma que marca mucho la competitividad dentro del ámbito educativo y además articula los diferentes niveles que se van estructurando. Es por eso que van surgiendo como kinder, secundaria y luego primaria. En esta flexibilidad que va tomando tanto la currícula como el Estado como tal, como institución, el Estado empieza a despersonalizarse de la responsabilidad de los contenidos. En el 2006, cuando se crea la reforma de la secundaria, recordemos que la reforma hizo como mucho hincapié en que se tomaran de nuevo las ciencias, pero no las toca como en las pasadas como un propósito de aprendizaje, sino que tienen ciencia con enfoque en biología, en física y en química. Y se implementa obviamente esta reforma en el año 2006 en secundaria, pero la reforma se va implementando de cierta forma que a todos los estudiantes que van pasando en ese momento les toque la reforma en algún momento de su educación, de su pasar por el aparato escolar. En el 2009 finalmente se implementa la reforma de primaria y se fue implementando como un sándwich, primero, sexto, segundo, quinto, tercero, cuarto, y en este momento se crea el programa nacional de lectura, que era para primaria, donde una persona iba como a fomentar
los hábitos de lectura, y también se crea la Reforma Integral de Educación Básica, que es la REB, que sigue teniendo como algunas repercusiones en la actualidad. Lo que nos pudieron compartir los maestros respecto a esta reforma del 2019, porque ellos la vivieron como primaria educación básica, fue que era llamado modernización educativa y que para ellos fue un caos volverse a capacitar porque, como bien lo mencionó Isa, ya la SED como que se deslindaba de esa responsabilidad, y si un maestro quería capacitarse o quería pues sí ir aprendiendo un poco más, tenía que buscarlo por sus propios medios, porque también quitaron el libro que venía de la reforma del 93, el libro de apoyo para los maestros. Entonces para ellos fue muy complicado, si bien les daban autonomía para que ellos pudieran implementar de alguna otra manera cosas o así, también para ellos fue muy difícil porque no tenían la capacitación previa a esta reforma. Muy bien. Después nuestro país sufrió otra reforma en el 2011 durante el gobierno de Peña Nieto, y esta fue una reforma curricular sumamente drástica, puesto que se planteó en 5 ejes. El planteamiento curricular estaba basado en un enfoque humanista y por eso plantea una parte de autonomía curricular. Se basa como en un medallón que tiene una parte de autonomía curricular, los aprendizajes esperados, obviamente, y otros aprendizajes que tenían que basarse en las ciencias. Pero es un nuevo cambio, es un cambio muy grande porque se pasó de los procedimientos y de los conceptos y de los aprendizajes esperados a otro tipo de aprendizaje. Tenía igual como una secuencia cronológica entre las diferentes etapas dentro de lo que consideramos la educación básica, que era kinder, primaria, secundaria, y a pesar de que todavía no sea obligatoria, la prepa. También trabajó en una horizontalidad, entendiéndose la horizontalidad como un acceso a las TICs, a la conectividad, y se crea el asistente técnico pedagógico, especialmente para el kinder y la primaria. En este momento se crea el servicio profesional docente y se desaparece carrera magisterial, que era algo que se había ganado en la reforma de 1993. Hace mucho hincapié en la inclusión, y la reforma como tal establece y reconoce al Instituto Nacional de Evaluación Educativa como una autoridad para que se evalúe a los profesores de ese momento. En esta reforma los profesores mostraron una inconformidad porque se decían que no se había terminado con la reforma del 2009 cuando ya se estaba cambiando a esta nueva reforma. Ellos mencionaban que los libros no coincidían con el programa y, por ejemplo, los niños empezaban a saltarse de grado, o sea, empezaban a pasar los grados sin saber ni siquiera leer o escribir. Entonces, pues para ellos la reforma laboral, la reforma, esta en vez de ser una reforma educativa para los maestros, lo consideraban una reforma laboral por toda la carga administrativa que sobrevenía con ellos. Y también una reforma laboral porque cuando se crea el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, los maestros son coaccionados para que puedan ser evaluados, pero la evaluación no es una evaluación holística, la evaluación es una evaluación de conocimientos, pero basados en los nuevos programas y no en los programas que se habían como trabajado anteriormente, pero sobre todo era porque ellos podían perder su empleo a partir de esta evaluación, ¿no? Y la última es la nueva escuela mexicana, que es la reforma pues, de la actualidad del 2019. Cabe mencionarse que la nueva escuela mexicana como tal no tiene todavía un asentamiento de cuáles son como los pilares, o como por ejemplo la del 2011, que está basada en 5 ejes, y que el primer momento que estamos viviendo dentro de la nueva escuela mexicana fue como esta colectividad en donde todos proponían, alumnos, maestros, padres de familia, que querían que permaneciera de la reforma de 2011, que no y que iba a ser. Entonces, en la actualidad seguimos trabajando en las escuelas con la reforma del 2011, pero le quitamos la parte de autonomía curricular. Entonces es como una reforma transitoria porque no se ha establecido como tal, y se supone que hasta el siguiente ciclo escolar, 2020-2021, es cuando ya va a estar como consolidada. Este año es un año todavía como de pilotaje de ciertas cuestiones. Y en cuanto a esta reforma, los profes comentan que tal vez las reformas no han sido tan malas, pero el problema que ellos le ven es que van cambiando cada sexenio, entonces no se hace como una reforma estable que te pueda dar una continuidad. Es por ello que ellos cambian
el chip tan rápido y no pueden adaptarse a una reforma por tanto tiempo. Si bien se consideran conceptos que ya se traían desde antes, como la inclusión en esta nueva escuela mexicana, se están trayendo otra vez a cabo estos conceptos y están apostando mucho por las habilidades socioemocionales. Aún es incierto todavía este aspecto, pero también ellos mencionaban que en tanto es bueno porque también están retomando algunas reformas del 93, entonces en este camino todavía está en proceso, pero se ve que ellos sí hay todavía como una inestabilidad. Sumando lo que dice Nietzsche, se vuelve a tomar en esta nueva escuela mexicana lo que fue hacer la reforma del 93 sobre la educación sexual. Otro comentario fue que, por ejemplo, yo lo viví en mi escuela el año pasado. Esta apuesta por las habilidades socioemocionales, ellos nunca las habían trabajado, entonces no saben cómo fomentar esto en los estudiantes. Se les estaba haciendo muy difícil. Luego implementaron los talleres, que ya no fueron funcionales tampoco. Entonces había un descontrol respecto al programa, cómo se iba a manejar, qué se iba a dejar, qué no. Y es esta parte que comentaba esta Michelle. No hay una secuencia porque cada sexenio se están modificando las reformas. Entonces cuando logras apenas adaptarte, ya te la vuelven a cambiar, te empiezan a modificar todo el plan de trabajo, entonces no se está aterrizando lo que se viene planteando totalmente. Sí, y otra cosa que mencionaba referente a lo mismo es que ellos no pueden decir si realmente funcionó o no, porque como no hay una generación que haya salido, por ejemplo, de las 2019 o en su totalidad, ni una generación que haya salido de las 2011 en su totalidad. Entonces ellos mencionaban que era como un rompecabezas, que agarraban del plan 2019, del plan 2011, ahorita están trabajando con el 2011 y anexando un poco de lo de la nueva escuela mexicana, que todavía es algo incierto, que no sabemos en su totalidad cómo va a estar conformada. Entonces eso es algo que pues para ellos ha sido muy difícil, ¿no? Tener que capacitarse y actualizarse, incluso desde que ellos se están preparando para ser maestros. A los normalistas igual les tocó vivir esta incertidumbre en su preparación, porque los maestros que los estaban capacitando se tenían que volver a capacitar para capacitarlos a ellos, entonces como que estarían también un poquito desubicados en todos estos cambios que han surgido. Entonces ya con esto finalizamos esta actividad y gracias.